Primero que todo definimos la violencia. La violencia es una agresión destructiva que implica imposición de daños físicos a personas o a objetos de su propiedad, donde es la acción o un comportamiento manifiesto que aniquila la vida de una persona o de un grupo de personas que se ponen en grave peligro sobre su existencia. Seguidamente definimos qué es la agresividad. Bueno, esta se refiere a una variable interveniente e indica la actitud o inclinación que siente una persona o un colectivo humano a realizar actos violentos, en donde también se puede hablarse de potencial agresivo de esa persona o de esa colectividad. La violencia y la agresión en psicobiología. Bueno, estos dos términos son sinónimos y existen unos tipos como los siguientes, características tipo. Según los modos de agresión, en este tipo se da la violencia directa, que es la violencia personal hacia uno mismo. También se da la violencia indirecta, que es esta indirecta o estructural, que es una destrucción que brota de la propia organización del grupo social, sin que tenga que hacer necesariamente un ejecutor concreto de la misma. Bueno, en esta violencia y agresión también existen unas teorías explicativas. Las teorías explicativas son los modelos neurobiológicos, los modelos psicológicos y los modelos socioculturales, donde en esta lectura abordaron principalmente los modelos neurobiológicos. Estos fueron los que abordaron, donde los cuales son el neuroquímico. Este es debido a la acción sobre diferentes receptores, se ha relacionado a la serotonina con la regulación de estados de ánimo, como la depresión, la ansiedad, la ingesta de alimentos y la violencia impulsiva. El modelo endocrinológicos. Este se manifiesta en las hormonas esteroideas como la testosterona, influyendo en la conducta agresiva. El modelo etológicos. Este es el estudio sistemático de la base biológica de todas las formas de comportamiento social en toda clase de organismos. El modelo neurobiológicos. Este se da en los animales y se da en las personas, donde los animales son conductas agresivas y defensivas, provocadas por una estimulación eléctrica de ciertas zonas cerebrales. En los seres humanos son ataques de agresividad, están relacionados con una disminución de la actividad de las áreas corticales prefrontales. Bueno, ya en conclusión hacia la lectura, todo lo que se leyó en esta lectura, en conclusión tengo, la psicobiología es el estudio de la relación existente entre función cerebral y comportamiento. Extrae información a partir de muchas disciplinas. También donde su enfoque central es el desarrollo de una ciencia del comportamiento basado en la función cerebral. Donde en esta ciencia pues somos conscientes de que es un enfoque psicobiológico de cualquier comportamiento, es una pequeña parte de una posible antropología y nos percatamos de que importantes factores psíquicos, sociales y culturales contribuyen a condicionar los comportamientos de cada individuo, tanto como animales y seres humanos, según la lectura. Hoy quiero compartir con ustedes, hablarles acerca de qué es el cáncer y cómo se desarrolla. Esta información está basada en el Instituto Nacional y en la Sociedad Americana del Cáncer. Todos sabemos que el cáncer es una enfermedad que causa pánico en nuestra sociedad, pues no excluye ni niños, ni adultos, ni ancianos. Es una enfermedad que se puede desarrollar en cualquiera de nuestros cuerpos, de las personas. El cáncer es una enfermedad genética que se ocasiona por los cambios en los genes. Y los genes son aquellos que se encargan de cómo funcionan las células en nuestro cuerpo, especialmente cómo ellas crecen y cómo se dividen. El cáncer como tal podríamos decir que entonces es el crecimiento descontrolado de células anormales en nuestro cuerpo. Nuestras células normales cumplen una función y normalmente ellas tienen un crecimiento ordenado.
Cuando estas células se desgastan o se dañan, entonces se reactiva otra célula que empieza a cumplir pues su misma misión. ¿Qué pasa? Estas células descontroladas vienen e invaden cierta parte y comienzan a replicarse. Cuando comienzan a replicarse, comienzan a formar daños en nuestro cuerpo y como tal se empieza a formar el tumor o la neoplasia. Tenemos que existen dos clases de tumores, los tumores benignos y los tumores malignos. Los tumores benignos pues son aquellos que no causan ningún daño a nuestro cuerpo, no hace que se desarrolle una enfermedad como tal que genere peligro para nosotros o quizás la muerte. Pero los tumores malignos como tal, pues sí son tumores que ocasionan daño a nuestro cuerpo, lesión y que forman cáncer. Tenemos diferentes tipos de cáncer. Podemos decir que la escala se divide en 4. Tenemos el cáncer tipo 1, tipo 2, que es aquel que es un nivel menor en el cual todavía las células no se han replicado tanto. Tenemos el tipo 3 y tipo 4, es en el cual las células ya se han replicado y como tal se forma una metástasis. Tenemos que una metástasis pues es el crecimiento desproporcionado ya que invade totalmente nuestro cuerpo mediante el torrente sanguíneo. Entonces ya podemos decir que hay cáncer en todo nuestro cuerpo y difícilmente pues se puede hacer algo. Tenemos que para tratamientos del cáncer, los más comunes en este momento son las cirugías, las quimioterapias y las radioterapias. Quiero hacer una pequeña aclaración, no todos los cánceres son tumores o se forman por medio de tumores. Tenemos también el cáncer de leucemia, por ejemplo, que es un cáncer que se desarrolla con un proceso mediante los glóbulos rojos, entonces no necesariamente se forma como tal el tumor o la masa. Dentro de los tipos de cáncer tenemos que existen más de 100 clases de cáncer, pero los más comunes pues en nuestra sociedad y en nuestro alrededor son los cánceres de mama, de próstata, de vejiga, de recto, de colon y otros más. Quiero hacer una pequeña aclaración, digamos, de cómo nosotros como psicólogos realizaríamos nuestras intervenciones. Entonces, como primer paso, tendríamos que ver en qué proceso va la enfermedad. Segundo, formarnos de tal forma que seamos un soporte y que generemos confianza a nuestro paciente. Realizar las intervenciones hacen que disminuya el nivel de sufrimiento en cada uno de ellos. Pero para realizar las intervenciones es necesario que tengamos muy en claro en qué fase se encuentra de la enfermedad. Tenemos diferentes fases, tenemos la fase de diagnóstico, la fase de tratamiento, la fase de intervalo de la enfermedad, la fase recidida, la fase final, que es de vida, que es cuando la persona ya prácticamente muere, o la fase de supervivencia. Esa fase de supervivencia es cuando la persona supera todo el proceso y pues continúa viviendo. Entonces nosotros debemos, desde esos puntos, debemos tenerlos en claro para sí mismo enfocarnos en qué fase está para sí mismo trabajar. Ese es mi pequeño aporte, espero les sirva mucho. Muchas gracias. La depresión exógena es producida por un acontecimiento externo, la muerte de un familiar, la pérdida de trabajo. Esto es una experiencia traumática o estresante que la puede desencadenar, o como depresión exógena, donde podemos estar predeterminados biológicamente para padecer. La depresión se mantiene debido al estrés, por el agotamiento de mecanismos de neurotransmisores. Los reforzadores positivos son desencadenados por actividades placenteras. Estas son sustancias segregadas por el cerebro, no por consumir estos alimentos, no se tienen de nuestro entorno, sino son recompensas al hacer actividades que no son gratificantes. Estas pueden ser diferentes para cada persona. Retomando esto, el déficit asociado a estrés y a estos mecanismos estos reforzadores positivos se pueden asociar al estrés, a la ira, a la agresión, a la temperatura corporal, al humor, al sueño, al apetito, a la sexualidad, ya que normalmente estas sustancias se encuentran en una cantidad específica en nuestro cerebro y la pérdida de ella pues desencadenaría todos estos síntomas.
El estrés es un mecanismo necesario de supervivencia del organismo, ya que es el mecanismo de defensa para afrontar situaciones que se perciben como amenazas o demandas incrementadas. Una situación crónica de estrés puede acabar con el agotamiento de mecanismos de neurotransmisores cerebrales. Por esto es la relación con la depresión. La falta de la armonía en la cual se amenaza la homeostasis por la pérdida de dichos neurotransmisores, y ahí ya entraría el cortisol sobre el hipotálamo y la hipófisis, que normalmente ejercerían una retroalimentación negativa que apagarían esta respuesta del estrés después de que ocurriera el suceso amenazante. Habría que aclarar que entre el estrés y la depresión existe una relación cercana. Las personas que sufren estrés durante su vida en altos niveles tienen mayor probabilidad de padecer depresión. Esto por el desequilibrio de los transmisores, como había mencionado. Eh, las actividades que para revertir estos mecanismos y el tratamiento normalmente se utilizan recaptura selectiva de serotonina, y esto nivela los flujos sanguíneos del metabolismo de glucosa. En los pacientes con depresión también se incrementa de manera normal el tálamo, de tal manera que se reducirá esta capacidad. En cuanto al tratamiento, habría que decir que cuando las personas están depresivas, eh, como he dicho, es un sentimiento de culpabilidad, pero hay debemos tener en cuenta que muchas personas a nuestro alrededor o alrededor de la persona que sufre de depresión, esto es inconsciente. Entonces esto habría que tener mucha más comprensión y menos superjuicio al no minimizar la enfermedad, porque es una enfermedad grave en la cual esto se cree normalmente que la persona no se recupera por sí misma porque no quiere. Esto es mucho más alejado de la verdad. Una persona que sufre de depresión eh, es una enfermedad común, como tener como sufrir de diabetes o otra enfermedad en la que ella no está capacitada normalmente para superar esta enfermedad. Y en cuanto al mecanismo de la depresión, además de los mencionados, habría que decir que los síntomas centrales serían además la bulia, el desinterés por motivaciones, y otros síntomas sería la anedonia, la incapacidad de sentir placer, produciendo inactividad y por ende pérdida de responsables positivos de neurotransmisores. Como ha perdido los neurotransmisores, el estado de ánimo va a decaer y por ende va a estar más depresivo. Entonces de ahí el círculo vicioso de la depresión. Depresión, síntomas principales, abulia y anedonia. Desinterés por falta de motivación y capacidad de sentir placer. De ahí la inactividad, que sería esto desencadenador de la pérdida de neurotransmisores, y según la pérdida de neurotransmisores sería la depresión. De ahí este círculo vicioso de la depresión. Nosotros como psicólogos, ¿cómo haríamos para intervenir en esta situación? Pues por la inactividad. Entonces con una terapia dirigida a retomar el control de congruencia, de acción de creatividad, emoción, distinguir los síntomas y comprender cómo vamos a intervenir en esta situación. Una actitud comprensiva, brindando un soporte emocional adecuado, proporcionando esto, comprensión y asociándolo con la relación familiar. Bueno, todos estos son los factores de riesgo que dependen de los tipos de personalidad, ¿no? Porque hay personalidades más concretas en las cuales es más desarrollar la capacidad de resiliencia,